Este comentario, pues vamos a empezar. Ya todos estamos aquí. Sí, profesor. Les comento que grabé unas partes y otras partes se las voy a estar, las puedo parar y explicarles, no hay problema que ustedes me pregunten algo. Y eso es por un poco por precaución, porque como tengo que dar 3 clases, luego la última clase ya estoy bien ronco de hablar. Entonces con eso hablo un poquito menos y me ayuda un poquito a no hablar tanto yo. Pero no hay problema que me digan si hay algún comentario, pues le paro y platicamos. De todas maneras lo voy a estar parando. Entonces, si ya están listos, pues vamos a comenzar. La electrónica digital se basa en tener dos niveles de voltaje. Esos dos niveles de voltaje se les asigna un nivel lógico, sería el 1 y el 0. Estas señales pulsantes tienen dos niveles de voltaje en promedio. Por ejemplo, si tienen ruido, tienen un rango en el nivel 1 y tienen otro rango en el nivel 0. Las características de este pulso cuadrado, de estos pulsos periódicos, es el ancho del pulso y el periodo, cuando se repiten varias veces. Los niveles lógicos del 1 y el 0 están definidos para diferentes familias. Por ejemplo, si yo tengo una familia transistor-transistor, el TTL, o si tengo un Arduino, o si tengo un Raspberry, esos niveles cambian del rango del alto y del bajo. Cuando nosotros tenemos variaciones de voltaje para definir las características de un pulso, es importante tener cuál es la amplitud del pulso, cuál es la duración del pulso, que es del 50% al 50%, cuál es el tiempo de subida o de elevación de rise, del 10% al 90%, y cuál es el tiempo de bajada o de caída del 90% al 10%. Cuando nosotros le aplicamos un pulso cuadrado a un circuito, por ejemplo este circuito RC, ese circuito va a sufrir distorsión. Esa distorsión se va a significar de distintas formas. Por ejemplo, cuando vemos que el pulso que sube tiene un tiempo que tarda, esa es una distorsión en altas. Si nosotros vemos el pulso que se deforma en el techo y en el piso, esa es una distorsión a bajas. En el dominio del tiempo, tenemos que la ecuación general de carga y descarga de un capacitor a través de una resistencia y un voltaje. En esta expresión nos sirve para saber cómo va a aparecer el pulso después de que pase por un circuito RC. Entonces, concluyendo, tenemos que ¿qué es la electrónica digital? Es la electrónica que trabaja con un nivel alto y un nivel bajo, y son los niveles lógicos 1 y 0. Esos niveles lógicos 1 y 0 son los que hacen que cambien los niveles de voltaje en un circuito, y esto componen las familias lógicas dependiendo de los componentes que conforman a un circuito lógico. Cuando el 1 es más positivo que el 0, se le llama lógica positiva. Cuando el 1 es más negativo que el 0, se le denomina lógica negativa. Esos niveles lógicos nosotros los podemos definir, aunque cuando trabajamos con circuitos integrados están definidos y normalmente se trabaja con lógica positiva. ¿Qué es una familia lógica? Son los componentes que conforman un circuito lógico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una
compuerta CMOS, estamos hablando de que el circuito que conforma esta lógica es de transistores metal, óxido semiconductor complementario. Estos son canal N, canal P. También si nosotros usamos la familia TTL, esta lógica transistor-transistor, es que entramos por resistencia y la salida es por transistor. ¿Qué es un circuito lógico? Pues el circuito lógico es aquel que cumple una función lógica, ya sea por ejemplo una compuerta, y todo esto se puede representar matemáticamente con un lenguaje que es el álgebra booleano. Por ejemplo, aquí tenemos una compuerta I donde la salida es igual a punto B. ¿Qué? A ver, hasta ahí hay algún comentario. Creo que alguien quiere entrar. No, profesor, ninguno. No, vamos bien. Aquí no son las compuertas, son los componentes. Son componentes. Los componentes son las componentes o los componentes. Yo creo que son los, ¿verdad? Son los componentes que conforman al circuito lógico. Bueno, y aquí entramos por transistores, salimos por transistores. Transistor, transistor, es transistor, transistor, lógica. Lógica, transistor, transistor. Creo que ahí les dije resistencia, transistor. Y no, es transistor, transistor. Esta también es transistor de entrada, transistor de salida, pero como son transistores metal óxido semiconductor complementarios, porque usan canal N y canal P, entonces esta es una familia CMOS. Y vamos aquí, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, profe, todo bien. Pulso eléctrico. Son las variaciones de voltaje o de corriente que tenemos con respecto al tiempo. Normalmente nosotros trabajamos con voltaje. A ver ahí. Una variación de voltaje o de corriente es un pulso. Puede ser de voltaje o de corriente. Este es un pulso, este es un pulso. Un pulso cuadrado, un pulso semisinusoidal, puede ser un pulso diente de sierra, triangular. Todos esos son pulsos, ¿verdad? Pero pues ese es un pulso cuadrado. ¿Cuáles son las características de un pulso? Pues ya lo comentamos, es la duración del pulso, el tiempo de formación, el tiempo de caída. Hay que tomar en cuenta que cuando vienen transitorios de subida o de bajada, estos no se deben de tomar, entonces se debe tomar el nivel base después del ciclo transitorio, cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto. A ver ahí. Si yo tengo un pulso real, que es este que tiene unos transitorios, unos transientes, el nivel base alto es cuando se acaban estos, o ya muy pequeñito aquí el rizo. Ese es mi nivel base del alto, el 100%. Igual el nivel bajo es donde ya pasaron todos los transitorios y está el estado permanente, ¿verdad? Entonces, esta es mi amplitud del pulso, desde el 0% al 100%. ¿Sí está claro? Porque esto a lo mejor como que no está muy bonito. Sí. A ver, esta duración del pulso es esta. Esta es la amplitud. La amplitud de esta. Vamos a ponerla más acá. Y voy a recorrerla hasta acá. Creo que ya no la puedo. Creo que ahí está. Entonces la amplitud del pulso es del 0 al 100%, donde ya pasaron los transitorios. Luego, esa es la amplitud.
Ya se me movió esto. Qué barbaridad. Pues no. Ahorita lo dejo así, después le muevo. De hecho, el que nos envió sí viene bien. ¿Cuál? El que tenemos nosotros sí viene bien. ¿El de ustedes sí se ve bien? Sí. Qué barbaridad. Sí, profe. Ahí está el problema. Es que creo que esta es otra versión de Word. Y entonces me modifica todo. Bueno. Entonces está así. Tengo el tiempo de formación y el tiempo de caída. El tiempo de caída es del 90% al 10%, y el tiempo de formación es del 10% al 90%. Y la duración del pulso, esto del cero, se me hace que no se va a poder correr. Bueno, necesito ver qué onda con mi Word, porque creo que aquí tengo un Word más antiguo y mueve todo. Bueno, dicen que a ustedes les sale bien. Entonces, hasta aquí no hay preguntas, dudas. Entonces, vamos. ¿Qué es la razón de repetición de pulso? Cuando nosotros tenemos una señal o un pulso que se repite, tenemos un periodo, y el periodo, pues el pulso, el tiempo en que se repite el pulso, se le llama la razón de repetición de pulso, o RRP, que es el inverso del periodo. Y las unidades son pulsos por segundo. Esto es equivalente a hablar de la frecuencia de una señal de otra forma. El porciento de ciclo útil o de utilización es la duración del pulso entre el periodo por 100. Y eso se refiere a cuál es la relación del tiempo alto entre el periodo. Así, por ejemplo, si tenemos una duración del pulso de la mitad del periodo, tendríamos que el porciento de ciclo útil es el 50%. ¿Sí está más o menos claro a qué se refiere esto? Sí, sí. Es como cuánto va a durar en alto y cuánto en bajo, ¿no? Hablando de potencia, cuando tengo un nivel alto es cuando puedo sacarle corriente a una señal. Estoy hablando de electrónica normal, pero en digital los unos y los ceros valen lo mismo, más los ceros se usan más que los unos, porque el cero recibe más corriente que el uno. Pero bueno, hablando nada más de la forma de onda pulsante, en este caso cuadrada, se relaciona con la potencia. Si yo tengo un 50% de ciclo útil, quiere decir que la duración del pulso es la mitad del periodo, pero en potencia es el 50% de la máxima potencia. ¿Sí está un poco claro eso? Esta relación de ciclo útil nos dice en realidad un poco la potencia. Es más, con eso podríamos nosotros, con un medidor de CD, saber cuál es el voltaje máximo. Si yo le estoy aplicando 5 volts y leo en CD, que es el voltaje promedio, 2.5, pues quiere decir que tengo el 50% de ciclo útil. Si tengo 2 volts, tengo el 20% de ciclo útil. Y si mido 5 volts, pues tengo el 100% de ciclo útil. No sé si me entendieron con mi ejemplo. Es midiendo con el voltaje, con el multímetro en CD, porque en CD medimos el voltaje promedio y en CA medimos ¿Qué medimos en CA? El pico. No. ¿Qué mide un multímetro en CA? El raíz cuadrático medio. ¿Y qué es el raíz cuadrático medio? Así ya hablando de una señal. Es para medir qué señales. Por ejemplo, si yo mido el raíz cuadrático medio de aquí, ¿me dará algo? La mitad del pico, ¿no?
Sí, depende del medidor, ¿eh? Porque si los medidores lo que quieren es que sea medición de alterna y esta señal toda es directa porque este es 0 y más 5 no va a medir, necesita que sea alterna para que pueda medir la razón de el raíz cuadrático medio. Déjenme ver por qué alguien quiere entrar. Ya. Entonces depende un poco del medidor, pero en principio un medidor normal, el voltaje en CA es porque la señal de entrada es alterna, o sea, es positiva o negativa. Y lo que mida es el valor raíz cuadrático medio, ¿no? Raíz cuadrático medio, que tiene que ver con la potencia. A ver qué otro detalle. Bueno, vamos aquí. Circuito RC a pulsos. Como ya habíamos mencionado, si nosotros le aplicamos un pulso cuadrado a un circuito RC, vamos a observar que en el voltaje a la salida, o sea, en el voltaje en el capacitor, va a tener un tiempo de subida y también un tiempo de bajada o de descarga. Si nosotros lo observamos en la resistencia, tendríamos una señal, un pico, y ese pico equivaldría exactamente a la parte que le falta al pulso para que la suma de los dos voltajes, el voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia, sean el voltaje de entrada. Por lo tanto, si nosotros observamos la señal, cuando aplicamos una señal cuadrada, aparentemente a la salida nos da una pendiente. Esto equivale en electrónica un poco a un circuito integrado, y así se le llama un integrador. Y si nosotros aplicamos una señal cuadrada a un circuito RC, pero cambiando las componentes, nosotros veríamos que es equivalente a sacar la derivada, también se le llama derivador. Hasta ahí, y si le entendieron cómo está. Cuando nosotros aplicamos este circuito, lo que va a hacer en principio aproximadamente es la integral, porque la integral de una cuadrada es una pendiente. Pues estrictamente aquí debería salir una triangular. No sale triangular porque la carga del capacitor es exponencial, y entonces sale así, la carga y la descarga, la tau del circuito. Si usáramos un integrador formal, esto es utilizando un operacional en donde la carga del capacitor sea constante, la corriente de carga, entonces sale una línea y entonces sería directamente como un integrador. Si yo hago pequeñita esta carga, entonces casi puede ser lineal como al 95%, si este voltaje aquí es el 10% de este voltaje de acá, y entonces casi es lineal. Si yo saco al revés los componentes, entonces va a dar unas espigas, y entonces es un derivador. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor, no, profe. Bueno, entonces vamos a ver aquí en el dominio de la frecuencia. Si nosotros analizamos el circuito RC de la forma que así observamos, primero la resistencia y la salida del capacitor, sacamos la función de transferencia, en donde vemos que esto es igual a la reactancia capacitiva entre la resistencia más la reactancia capacitiva. Es un divisor de impedancias. La reactancia capacitiva es igual a 1 entre SC, y entonces sustituyendo esto, nosotros hacemos ahí un manejo matemático, encontrar la forma 1 entre S más P para encontrar el polo de la señal. Haciendo así, encontramos que 1 en RC es igual a omega, que omega es igual a 2πf, y por lo tanto me queda que la frecuencia de corte alta es igual a 1 sobre 2πRC. A ver, hasta ahí. ¿Sí entendieron cómo estuvo eso? Cuando yo saco la función de transferencia de este circuitito, que es
es la impedancia de aquí entre la suma de esta impedancia más esta impedancia, además que esta impedancia es la resistencia y esta es la reactancia capacitiva. Y entonces el voltaje de entrada pasa para acá y me queda la transferencia de voltaje. Voltaje salida entre voltaje de entrada es la ganancia. Si hago al revés, el inverso de la ganancia es la atenuación. Entonces, bueno, me queda aquí la ganancia. Entonces, yo sé que la reactancia capacitiva es igual a 1 en SC. Lo pongo aquí. Y entonces yo quiero que me quede la forma S más P acá. También S más P de este lado. O S multiplicando una constante. De arriba tengo los ceros y abajo tengo los polos. Sí, aquí tengo nada más un polo. Si tengo varios polos, es el producto de S más polo 1 por S más polo 2 por S más polo 3. O la forma S cuadrada más S más una constante también, cuando tengo dos polos. Entonces, ya que encontré mi S más P, este es el polo. Arriba no tiene S, quiere decir que no tiene cero. Nada más tiene un polo y el polo está en 1 sobre 2 pi RC. Está el polo. Hasta ahí no hay dudas. ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Esto, a frecuencia cero, se dice que voltaje de salida entre voltaje de entrada es 1. ¿Por qué es 1? Aquí estaría el 0, ¿verdad? Falta poner aquí 0 y aquí poner un 1. ¿Por qué cuando la corriente, la frecuencia es 0, aquí empieza en 1? Se dice que está en modo normalizado. Pues por esto, miren. Como la reactancia capacitiva es 1 en SC, cuando la frecuencia es 0, ¿cuánto vale XC? Si este es 0, Se indetermina. es infinito. Quiere decir que está abierto. Si este está abierto, ¿cómo es la salida con respecto a la entrada? Si este está abierto, Es la misma. son iguales. Si la salida es igual a la entrada, pues ¿qué sucede? Que esto es igual a 1. Y entonces aquí este puntito es 1 y aquí la frecuencia es 0. Esta es amplitud, bueno, ganancia, y esto es frecuencia. A esta gráfica le llaman gráfica de Bode. De este lado es frecuencia y de este lado ganancia. Entonces aquí es 1 y aquí es la frecuencia y esto empieza en 0. Si es que hice mi escala lineal. Acuérdense que si lo hago logarítmica, no hay 0 en logaritmo. Hasta ahí no hay preguntas. Preguntas hasta ahí. Entonces vamos a pasar a esta parte. ¿Qué pasa si intercambiamos la posición de las componentes? Entonces voy a poner esto. Si nosotros viéramos en un graficador Bode, veríamos la figura que ahí se muestra, en donde cuando tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada a frecuencia 0, nos da 1 porque son iguales, y entonces dice que eso está normalizado. La frecuencia de corte alta se da cuando nosotros tenemos el menos 3 dB, o sea, el punto 77 de la señal. Por lo tanto, podemos encontrar cuál es la frecuencia de corte alta si tuviéramos el graficador Bode. A ver, eso. ¿Cómo sabemos que cuando baja 3 dB la ganancia, que es voltaje entre voltaje de entrada, está en 1? Cuando bajó 3 dB, que es el punto 77 de la señal, ahí está la frecuencia de corte a altas. Esa es pregunta, ¿cómo sabemos? ¿Ya vieron esto en control? No. Bueno, pues No, se los voy a dejar de tarea.
Les comento cómo está. Cuando yo tengo un circuito R y R, o sea, un divisor de resistencias, y yo saco la función de transferencia, me va a dar una campana de Gauss. En esa campana de Gauss, la máxima transferencia de potencia es cuando la carga es igual a la resistencia interna. Y en ese momento, como son iguales, la potencia, el voltaje es a la mitad. Y la potencia de salida, pues la mitad. Entonces busquen ustedes eso, porque cuando la potencia es la mitad, sacan el logaritmo y sale que el logaritmo es 3 menos 3 dB, y menos 3 dB aquí en lineal es el punto 77. Entonces ya les comenté cómo está la solución. Entonces la tarea es encontrar la definición de por qué el polo está en menos 3 dB. ¿Ya le apuntaron por ahí? Encontrar por qué el polo está en menos 3 dB. Y tiene que ver con la potencia. Entonces, cuando encuentran eso de que la potencia es la mitad, esa es la solución. ¿Ya le apuntaron? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí. Encontrar por qué la frecuencia de corte altas se encuentra en menos 3 dB de la ganancia. Encontrar por qué la frecuencia de corte altas está en menos 3 dB de la ganancia. Si la ganancia es 1, va a ser 0.77, ¿verdad? Si fuera otro, pues es por 0.77, es el 70%. Y tiene que ver con la ganancia, pero por la potencia. Cuando la potencia está a la mitad, vean por ahí, encuentren y dicen, pues cuando la potencia es la mitad, hay una ecuacioncita por ahí y sacan que es menos 3 dB. ¿Sí? Entonces busquen ese detallito. Bueno, ya todos lo apuntaron, ¿verdad? Esa es una partecita de la tarea, porque al final les voy a dejar otra tarea que va junto con esa. Si intercambiamos la posición de las componentes a otra, ahora vamos a tener un derivador o un filtro pasa altas. Entonces volvemos a sacar la función de transferencia, nos queda R entre R más 1 en SC, o sea la reactancia capacitiva. Ahora nos va a quedar la forma S entre S más P, y vemos que tenemos en el numerador un 0 en el origen, y abajo tenemos un polo. Los ceros están en el numerador, y los polos están en el denominador. Nos da igual que el polo está en 1 en RC y omega es igual a 2πf, por lo tanto la frecuencia de corte a bajas es 1 sobre 2pi RC. ¿Ya se fijaron qué dio? Si las componentes son las mismas, uno es filtro pasa este es pasa altas y el otro es pasa bajas. Fíjense que la formulita es la misma. La frecuencia de corte a bajas de este filtro pasa altas, y esta es la frecuencia de corte altas de este filtro pasa bajas. ¿Ya vieron cómo está? La frecuencia de corte es la misma, con los mismos valores, pero uno es pasa altas y el otro es pasa bajas. ¿Preguntas hasta ahí? Porque ya viene la tarea. ¿Preguntas? Bueno, seguimos. No, profe. Lo mismo, cuando tenemos frecuencias muy altas, tenemos que voltaje de salida es igual a voltaje de entrada, por lo tanto tenemos la figurita de la función de transferencia, y está normalizada a 1. O sea que este punto es 1, ¿verdad? Ahora les voy a dejar una tarea, que sería calcular primeramente la frecuencia de corte a bajas de este filtro, pasa altas, o calcular la frecuencia de corte para ese circuito, pasa bajas. Díganme ustedes, ese filtro que tenemos ahí, ¿es filtro pasa altas o pasa bajas? A ver, ese filtro que están viendo ahí, ¿es pasa altas o pasa bajas? Pasa altas. Pasa bajas. Acuérdense que la reactancia capacitiva a frecuencias altas es un corto, y a frecuencias bajas
es resistencia infinita. Entonces, ¿deja pasar las altas o las bajas? Las bajas. Las bajas. Este es un filtro pasabajas. Si intercambio estas componentes, es un filtro pasa altas. Porque ahí como que hice bolas con lo que les dije. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí le entendieron? Este es pasabajas. ¿Sí? Bueno. Y entonces aquí vengo más o menos un ejemplito. Hay que hacer la simulación en multisim y usando el graficador Bode encontrar la frecuencia calculada. En el dominio del tiempo, la ecuación canal de carga o descarga de un capacitor a través de una resistencia es la que se... A ver, espérenme, porque esto ya no. No, esto ya no. Porque ¿qué horas son? No, ya va a ser el tiempo. Miren, yo lo que quiero que ustedes manejen el multisim utilizando que es el graficador Bode. Normalmente no lo han utilizado. ¿Qué hace el graficador Bode? De este lado es la ganancia y de este lado es la frecuencia. Y aquí la pueden poner logarítmica o lineal, la frecuencia, o logarítmica o lineal, la ganancia. ¿Sí está bien? Y estamos en magnitud, no estamos en fase. Y entonces ponen un generador, por eso les pongo esto para que pues no se tarden mucho en experimentar cómo sale. Ponen el circuito, que es un filtro. Estos valores no son los de la tarea, porque si no me pegan esto y hasta la tarea. Entonces, con estos valores que están aquí, calculan 1/2πRC y les da la frecuencia teórica, donde está el polo, ¿verdad? Arman este circuito, ponen los valores de 1K y el otro valor, y conectan su graficador Bode, que es Aquí están las conexiones. El positivo, una va a la entrada, el otro positivo de la salida pues va a la salida, y los otros negativos van a tierra, que la tierra es si no le ponen esta tierra pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces aunque aquí diga un volt RMS 60 Hz, en realidad hay que ponerlo, pero el que controla la variación de frecuencia es el graficador Bode. Entonces aquí le van a poner que se mueva el barrido en frecuencia, en este caso de 10 Hz a 500 Hz. Y entonces usando el cursor, que es esta línea azulita, la van a mover hasta donde baje menos 3 dB de aquí. Como este punto es 1, pues va a hacer menos 3 dB de ese punto, y les va a decir cuál es la frecuencia de este punto cuando bajó menos 3 dB de este punto que acá. Primero lean aquí qué frecuencia. Por ejemplo, en este caso les da 0, y después acá ven de aquí menos 3 dB. Si aquí les diera 10 dB, menos 3 dB serían más 7 dB, ¿verdad? Si fuera un amplificador que se amplificara, ¿verdad? Por ejemplo, 10 dB, y acá serían el punto 77, o sea, 7.07 dB. Y ven qué frecuencia es. Este es el polo, que debe casi coincidir con lo que ustedes calcularon. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿la línea roja representa el barrido de frecuencia? Sí. Esta sería la respuesta de este circuito en frecuencia. Y esta línea azul es el cursor que ustedes mueven. El cursor, y aquí les da las mediciones de frecuencia, en qué frecuencia está y qué amplitud. Esta es la amplitud y acá es la frecuencia. Y está en logarítmica. Sí, adelante, ¿alguien habla? Sí, bueno, digamos que este filtro va a tener pues una atenuación de 158 Hz en adelante, ¿no? ¿Es lo que quiere representar o no entiendo? Aquí me está diciendo que en este puntito bajó 3 dB de este punto de acá. Ajá. O sea, de estos dBs, aquí en este caso es 0. Pero bueno, si yo veo esto, veo cuánta ganancia tengo aquí. Menos 3 dBs y está el polo.
este es el polo. Quiere decir que este es un filtro pasabajas que me va a dejar pasar desde 0 hasta 158 Hz. Ok, digamos que de 158 en adelante ya nos estaría atenuando la señal, ¿no? Está atenuando más, entonces ya se Ok, pasó ok. del polo. Entonces, en el polo sería la frecuencia de corte, que es el 0.607. Sí, ese, que es el que se Ok, calcularon ok, con el 1 entre 2 pi RC. ok, ok. ¿Sí? Entonces, les pongo esto para que ustedes como referencia para que lo hagan y no estén luchando cómo hacerle, ¿verdad? Aquí está el graficador bode y aquí está cómo está y cómo va conectado. Aquí están las conexiones. Aquí en el set normalmente está en 100, pero ustedes le pueden poner hasta 1000, depende de la versión que tengan. ¿Qué es lo que es esto? Que si de un cuadro a otro cuadro pones 100 conversiones, yo podría poner hasta 1000. Acuérdense que estos son puntitos, 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 puntitos. Si lo rompemos mucho, mucho hasta se ven así como unos escaloncitos. Si yo le pongo 1000, los escaloncitos van a ser 10 veces más chiquitos. Y entonces a lo mejor se va a acercar más al menos 3.000 dB. Porque a lo mejor como es puntual, puede ser que se brinque tantito y no de exactamente el menos 3 dB de acá. ¿Sí? ¿Sí entienden cómo estuvo eso, ¿verdad? Entonces aquí se puede variar un poquito. Lo que ustedes me van a entregar en su reporte, aparte de lo que les pedí antes de la definición del menos 3 dB, de dónde salió, estas figuritas y la explicación de qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? O sea que en su archivo de Word que me van a mandar, le van a pegar los print screen de su simulación y eso lo pegan ahí. No me van a mandar el archivo de multisim. ¿Va en el mismo documento las dos tareas, profe? Sí, en el mismo documento las dos tareas. Entonces, pero entonces entiendan que van a ser las gráficas pegaditas ahí y su explicación en Word. ¿Sí está claro? Ok, sí, profe. Ahora ya encarrerado esto, pues cambien la resistencia acá y el capacitor aquí y entonces vuelvan a medir esto. Acuérdense que el polo es el mismo, entonces lo único que va a hacer es que va a empezar por aquí y va a subir en este mismo puntito, va a ser un pasaaltas. ¿Sí me entendieron cómo está? Entonces cambian la resistencia acá, el capacitor acá con los mismos valores, hacen la simulación aquí y les va a dar el mismo polo, pero ahora es pasaaltas, este es pasabajas. Ok. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. hacen su simulación, sacan un print screen, lo pegan y le recortan lo que no quieren que se vea y explican qué es lo que estamos viendo ahí. ¿Sale? Entonces la tarea nada más sería del pasabajas. Pues si puedes hacer los dos, pues de una vez el pasabajas y pasaltas. En realidad todo lo que esto que quiero hacer es para pasabajas, pero si ustedes lo ponen pasaltas, pues, ven el complemento del pasabajas, el pasaltas. ¿Sí está claro? O sea Sí, que profe. si quieren hacer, hagan los dos, y si no, por lo menos el pasabajas sí. ¿Sale? Entonces ahí está la muestra para que no se tarden tanto en buscarle cómo hacerle, ¿no? Porque a lo mejor algunos ya lo han hecho y algunos no lo han hecho. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues ahí le vamos a dejar exactamente, porque después es sacar una ecuacioncita al final. Y ahorita ya nada más me van a quedar 10 minutitos. Entonces me voy a ir voy a cerrar esto. Me faltan 8 minutos nada más. Pues no sé si hay algún comentario o duda. No, todo bien, profe. No, profe. Todo bien. Revisen su apuntito porque ahí está más o menos todo, ¿no? Medio explicado. Y lo importante es el concepto. Que no pierdan el concepto, vamos muy bien.
y porque eso lo vamos a ir utilizando. ¿Para qué me sirve el concepto si no lo utilizo, no? Entonces, pues si no hay muchas dudas, vayan haciendo la tarea. Acuérdense que tienen una semana a partir de hoy. Profe, ¿la tarea viene igual en el documento? ¿Perdón? ¿La tarea viene igual en el documento? ¿La de esta gráfica? La tarea viene en el documento. Sí, está ahí al final. Ahorita lo que yo les presenté es el documento que yo les mandé. O sea que ustedes vean eso y hagan la tarea. De preferencia traten de hacerla hoy o mañana para si hay dudas pues me pregunten mañana. Y si no, pues no me lo entreguen a más tardar del próximo martes, que es jueves, ¿no? El próximo jueves. Ya no se atrasen mucho en eso para ir todos parejos y si hay dudas, pues me preguntan. No hay problema. Pues si no hay muchas dudas, nos veremos mañana. ¿Sí? Pues muchas gracias, cuídense y hasta mañana. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Gracias. Que estén muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.